siempre decimos, a Malvinas no fuimos con el ejército de San Martín, sino que fuimos lamentablemente con las Fuerzas Armadas de Videla, de Macera, de Galtieri, y allí se perpetraron este tipo de abusos y de tortura. Algo que ustedes vienen mucho en soledad, desde hace mucho propiciando, ¿no? Que son las causas por todas las torturas y castigos físicos que sufrieron muchos soldados en el medio de la guerra por parte de los militares argentinos, ¿no? Sí, Gustavo, es así. Ya hace 43 años que esperamos que un proceso de justicia repare las acciones que llevaron adelante, como vos bien decía, militares que no estuvieron a la altura de las Mm. circunstancias, ¿no? Como siempre decimos, a Malvinas no fuimos con el ejército de San Martín, sino que fuimos lamentablemente con las Fuerzas Armadas de Videla, de Macera, de Mm. Galtieri, Sí. y allí se perpetraron este tipo de abusos y de tortura. La semana pasada, por suerte, tuvimos un acontecimiento que cada día nos va acercando a la posibilidad que a través de un proceso judicial se sepa la verdad de los hechos ocurridos. Después de mucho tiempo, después de haber bregando una causa que fue iniciada en el año 2007, ¿no? Donde Mm. hay más de 200 de hechos denunciados, digamos, entre testigos y víctimas, y estamos hablando más de 120 militares imputados, ¿no? 120 militares. Y Mirá vos. sí, hasta el momento sí, y bueno, y ahí faltaría lo que llamamos la cadena de mando, digamos, la Claro. estructura como las Fuerzas Armadas, hay mecanismos en los cuales las responsabilidades también impactan sobre la cadena de mando, ¿no? ¿Quién emitieron las órdenes y cómo se planificó de alguna forma? Hechos inexplicables, digamos, que estando ante un enemigo como los británicos, se hayan producido este tipo de situación. No, Y como te tremendo, ¿eh? decía, Porque la yo semana... recordaba recién, Ernesto, que siguieron con las prácticas que hacían en los cuarteles a muchos durante la colimba, ¿no? Que era una Exactamente, práctica exact- permanente, ¿no? exactamente. Durante el servicio militar obligatorio en la dictadura desaparecieron más de 200 soldados conscriptos, ¿no? Mira. Eh, una causa que fue iniciada en el año 2007, son muchos años de Mm. bregar por justicia, de ir peleando contra un poder judicial que intentan que este tema quede impune y también con una estructura militar, porque hay algo que no se observa. Con esta cuestión nosotros estamos con una disputa de sentidos permanente. La dictadura militar, días antes ya de concluir, de que se produzca la rendición, digamos, ¿no? Del 14 de junio de 1982, empezó a reforzar el esquema de inteligencia en Malvinas, porque ya advertían que los soldados que estaban regresando heridos empezaban a contar lo que realmente se vivió allí, Claro. ¿no? Y dejó plasmada una estructura burocrática a la que llamamos tecnología de impunidad, con órdenes concretas donde se establecía cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados y qué hacer con los familiares de los caídos, ¿no? Ahí se impuso al regreso, no es un pacto de impunidad, sino que es un mandato de impunidad, para que nadie hablara, ¿no? Nadie contara nada. Sí, Y además es de así que que se los escondió, ¿no? por supuesto, y es así que esas órdenes lamentablemente siguen hasta el día de hoy. Mm. No sé si vos recordás, alguien, digo, en la causa, con este número que yo te pasé, hay 2 solamente militares que salen como testigos de estos hechos denunciados. La semana pasada logramos algo que es fundamental, que fue el cambio de temperamento por parte de la Cámara de Casación Penal. Sí. La Cámara de Casación Penal actuó en todo este proceso como el verdugo, digamos. Hasta aquí llegaron, aquí se corta, imponiendo la impunidad. Y como te decía, la semana pasada, la Cámara, la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal, con otra conformación de jueces, lograron resolver un recurso extraordinario, una solicitud a la Corte. Ya hay 11 expedientes en la Corte esperando que resuelva la cuestión de fondo, la Corte Suprema de Ujú. Justicia, que no tiene plazos.
un recurso extraordinario donde ya empezaron a plantear el que se estaba violando el derecho de gentes, o sea, ya empezaron a introducir que estamos hablando de graves violaciones a los derechos humanos cometidos Claro. por el Estado argentino, ¿no? Pero además, Ernesto, esto es muy importante porque me consta, bueno, lo hemos hablado con ustedes en más de una oportunidad, Ujú, que también los que siguieron adelante con esto, como es legítimo, denunciando estas atrocidades, porque no te entra en la cabeza, vos estabas luchando ujú, por defender un territorio nacional en contra de un enemigo poderoso y acá los milicos seguían con estas prácticas que hacían a los cuarteles, a los colimbas. Y hubo todo también, lamentablemente, ¿no? Tuvo un sector de eso, en torno a esas Malvinas, que decían, no, ¿cómo vamos a estar denunciando? ¿Cómo vamos a denunciar esto? Que quisieron exactamente. tapar los mismos, ¿no? ¿Ustedes Lo que pasa es que tuvieron casos concretos ahí? sí, por supuesto, imagínate todos estos años, las amenazas, Sí, el eso, amedrentamiento, sí, digamos, de, de, de hechos que, a ver, en el año 2015, Gustavo, logramos la desclasificación total de los archivos secretos de Malvinas. Y ahí aparecen los documentos oficiales de las Fuerzas Armadas que constatan estos hechos. Toda esta documentación fue incorporada al expediente, ¿no? Y te contaba un poco esta historia. Vos recordás que también en el año 2015, un caso que llega a la Corte Suprema de Justicia, el caso Taranto, la sí, Corte no analiza la cuestión de fondo y no se aplica el artículo 280 como, bueno, cuando, no soy abogado, pero para que la gente entienda, dice, bueno, cuando llegue otro caso, vamos a analizar la cuestión de fondo. Y es allí donde nosotros hicimos un revuelo político muy importante. En ese entonces la expresidenta de la Nación, Cristina sí. Fernández de Kirchner, en su última asamblea legislativa, Ujú. se solidariza con los excombatientes y también este, hace el mismo análisis que Sí. finalmente nosotros también transitamos ese camino, que fue, tuvimos que ir a Washington a buscar justicia, Gustavo. Ah, Tuvimos que ir a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mm, la falta de acceso a la justicia. La Comisión Interamericana el año pasado dio la admisibilidad de ese recurso. Entonces, cada día a la Corte Suprema de Justicia se le van acortando los caminos. Esto que yo te decía, la instancia internacional que está presionando sobre la República Argentina, porque mm, acá la responsabilidad directa, más allá que la República Argentina puede ser sancionada por no haber claro. cumplido normas y pactos internacionales como es la defensa de los derechos humanos, ahora también la Cámara de Casación Penal, en una sentencia, insisto, que cambia el temperamento, donde jueces como Eslocar, Maíquez y el mismo Berrota Beña que venía votando en contra, se acercan a la posibilidad que encontremos la verdad. Ahora, hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia, esta Corte que Claro. Bueno. personalmente no nos brinda ningún Mm. tipo de confianza y Y, como siempre decimos, hace claro. 45 años, 43 años, perdón, que la Ah. tortura nos Sí, duele sí, sí, todavía, obvio, Gustavo. total, Estamos total. hablando de enterramientos, Sí, sí. asesinatos, abusos sexuales, antisemitismo. A ver, las pruebas Mm. están a la vista. En el día de Tabicamientos. ayer los tabicamientos, insisto, tortura con aprovechándose del clima. Ayer, bueno, estamos también pendientes de la Cámara de Apelaciones de La Plata Mm. que analice la cuestión de fondo. Habíamos iniciado un amparo, pero ya, digamos, al principio de año, ¿no? Esta lentitud de la justicia. A ver, es muy clarito, Gustavo, este gobierno vino a implementar un plan sistemático de entrega, ¿no? De desarmar la República Argentina. El ajuste lo están pagando los jubilados y los pensionados. Este recorte brutal que va a producir un genocidio, porque vemos a los adultos mayores en la Mm. farmacia que no les alcanza para comprar la medicación indicada por un tratamiento, por un profesional, que no están cumpliendo con ese tratamiento, que genera un perjuicio a la salud muy importante. También nos alcanza, Ujú. aún teniendo un programa nacional de atención a veteranos de guerra y su grupo familiar, exclusivo, que lo habíamos logrado crear allá por el año 2005, hace 20 años, y habíamos logrado un umbral de prestacional para atender las patologías, también, patologías Sí, específicas sí. de nuestro sector, ¿no? Y Ujú. lo peor de todo
que salieron a mentirnos en la cara diciendo, no, los excombatientes no están incluidos. Bueno, sí estamos incluidos en esta barbarie, ¿no? Que Sí, nos tiene acostumbrados. sí, este A gobierno. ver, y este gobierno que también, a ver, entre la vicepresidenta y el presidente, digo, en este acto que están haciendo, porque no me vengan a decir que Victoria Villarruel es una defensora de la soberanía nacional. Digo, ponerse un poncho y cantar el pericón, Gustavo, y después mantener Sí, un silencio absoluto con la entrega de nuestro patrimonio, donde también intentaron ellos derogar, por ejemplo, la ley de tierras, que nuestra organización la pudo parar en la justicia porque pretendían que los leguis de la vida se queden con grandes extensiones de reservas total. naturales, Sí, agua sí, sí. dulce. Y por otro lado, la vicepresidenta, que es la representación política del partido militar de la dictadura, vino con un mandato a cumplir, que es la impunidad para todos los represores y torturadores que están cumpliendo condena con un juicio justo por haber perpetrado un plan sistemático de desaparición de Sí, personas sí, y, sí. por supuesto, de entrega de soberanía. De eso Total. estamos hablando, estamos muy Bien. preocupados porque estamos viendo que, a ver, lo escuchabas vos seguramente, y yo te escuché a Reidel, jefe de asesores Sí. de Milei, ofreciendo en una comunicación en un ámbito internacional, vengan a llevarse todo de la República Sí, sí, sí. Argentina, porque nuestra preocupación son los argentinos. Entonces, estamos ante una situación Sí, abominable, Gustavo, y total, tenemos que reaccionar rápidamente todos los argentinos porque va a total. ser tarde cuando nos demos cuenta de lo que está pasando, Bien. ¿no?